Esa noche, la música se disolvió en copas de cristal y sonrisas ensayadas, como si el mundo entero hubiera olvidado que detrás de cada vestido elegante hay un ser humano intentando ocultar algo. Yo, por mi parte, lo disimulé bien. El nudo de mi corbata tensó mi orgullo, pero sonreí. Sonreí porque era hermosa. Sonreí porque la amaba. Sonreí porque, hasta ese momento, creí que ella también me amaba. Mis ojos la siguieron entre luces doradas y pasos gráciles, como si fuera lo único que valiera la pena en toda esa sofisticada fiesta, hasta que ese hombre extraño apareció a su lado, y no era un hombre cualquiera. Tenía una presencia agresiva y segura, como si ya supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. La conversación entre ellos fue baja, íntima, como si el mundo a su alrededor fuera una distracción inoportuna. Y entonces la besó. Sin vacilación, sin vergüenza, sin respeto. Solo deseo puro, egoísmo puro. Y lo peor de todo, ella le devolvió el beso. Sin vacilación, sin siquiera mirar a su alrededor, sin recordarme. Sin recordar la vida que le esperaba afuera. La sala se congeló. Las luces, los aplausos, el sonido de la orquesta, todo desapareció en un vacío silencioso donde solo existía la traición. Caminé hacia ellos, paso a paso, mientras la multitud se separaba como anticipando la tormenta. Se separaron del beso con la naturalidad de quien pide una bebida. Y fue allí, delante de todos, donde hablé, sin alzar la voz, pero con cada sílaba como una sentencia: continúen, ya que el respeto se ha quedado en casa. Y me giré. No hubo gritos, ni escándalo. Solo un silencio denso y sofocante, cargado de juicios. Todas las miradas en la sala me seguían, pero yo no miraba a nadie. Simplemente caminé, sin saber a dónde, pero seguro de que ya nada me pertenecía. Era el final. Y no el final dramático de una telenovela. Era el verdadero final. El final que cierra puertas desde dentro. El final que no deja lugar a dudas. En los días siguientes, intentó contactarme. Primero con mensajes cortos y vacilantes. Luego con largos mensajes de audio, llenos de justificaciones, súplicas de perdón, intentos desesperados por recuperar lo que ella misma había quemado. Lo escuché todo, solo una vez. Y todo sonaba como un eco lejano e irrelevante. Ningún argumento podía borrar lo que todos veían. El beso era el menor de sus problemas. Lo que realmente dolía era la ausencia de duda en sus ojos. Ella quería esto. Ella lo eligió. Y en el instante en que lo hizo, me perdió. No había vuelta atrás. No para mí. El hombre desapareció poco después. Desapareció como había aparecido, como un error. Descubrió que él no quería compromiso. Nunca lo había deseado. Tal vez se sintió especial por un momento. Tal vez creyó en la dulce mentira de una nueva caricia, de un encanto prohibido. Pero el encanto no dura. Y cuando el encanto se desvaneció, ¿qué quedó? Silencio. Culpa. Vergüenza. Sola, contempló el vacío de su propia elección. La cama, antes cálida, se volvió fría. Sus amigos comenzaron a alejarse. Su rutina perdió color. Y ella, que siempre lo había tenido todo, ahora no tenía casi nada. Mientras tanto, me reconstruía. No como alguien que buscaba venganza, sino como alguien que sobrevivía. Aprendí a preparar mi propio café sin recordar su aroma. Aprendí a escuchar nuestras canciones sin sentir un nudo en la garganta. Y, poco a poco, aprendí a sonreír de nuevo. Conocí a alguien. No llegó como un huracán. Fue como una brisa ligera. Alguien que reía con sinceridad. Que me miraba a los ojos. Que no me hacía tener miedo de ser yo mismo. Alguien que no ocultaba nada. No mentía. No huía. Simplemente se quedaba. Era un amor silencioso pero completo. Sin promesas vacías, solo presencia. Meses después, reapareció. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos la traición, lo exponemos. Todas las historias son ficticias, pero conllevan una dura verdad: la traición destruye,
corroe y deja marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de las decisiones egoístas y cómo afectan vidas enteras. Prepare C. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intensa e inolvidable. Que comience la historia. Michael siempre había sido un hombre discreto. No en el sentido de tímido o reservado, sino en el de una presencia que se impone sin fanfarrias, con mirada firme y postura serena. Era de esos que escuchan más que hablan, que prefieren los gestos a las promesas y que llevan en silencio una dignidad que pocos pueden mantener incluso en los días difíciles. Trabajaba como asesor financiero y vivía con los pies en la tierra, sin ostentación, pero también sin esconderse. Su mundo era equilibrado y su vida organizada dentro de los límites de una rutina que le brindaba seguridad y paz. Nada en él desprendía intensidad, pero todo en él era íntegro, verdadero, constante. Cuando conoció a Emily, fue como si un nuevo color se hubiera añadido a su vida cotidiana. Tenía luz, movimiento y brillantez. Entraba en los lugares como si llevara el verano en la piel, con una sonrisa fácil pero una mirada profunda que siempre parecía ocultar un universo. Emily era una mujer cautivadora, de esas que llaman la atención incluso cuando no la desea. Tenía una prometedora carrera en marketing en una editorial y se enorgullecía de su independencia. Siempre supo lo que quería y, aún más importante, lo que no quería. Durante años, priorizó su carrera y su libertad, negándose a conformarse con menos de lo que sentía que merecía, hasta que conoció a alguien que no competía con su brillantez, sino que la completaba. Con Michael, encontró una base. No se trataba de perder el control, sino de confiar en él. Fue la primera vez que el amor no se sintió como una prisión, sino como un hogar. Y eso, para ella, fue a la vez aterrador y maravilloso. Su relación comenzó sin grandes promesas, pero rápidamente se profundizó. En menos de un año, vivían juntos y hacían planes que, para ambos, resultaban naturales. No había exageración. Solo deseo. Sus amigos decían que se equilibraban a la perfección, él, racional y tranquilo, ella, intuitiva e intensa. Se admiraban en silencio y se respetaban en su vida diaria. No era un amor cinematográfico, lleno de declaraciones públicas o gestos extravagantes, pero era sólido, cómodo, seguro. Y eso, a menudo, es más poderoso que la pasión desenfrenada. En los primeros años, su vida en común se forjó con admirable facilidad. Cenas cocinadas juntos en la pequeña cocina del apartamento, series que veían tumbados en el estrecho sofá, domingos compartidos en silencio, donde la compañía mutua era suficiente. Cada pequeña rutina era un ritual de amor. No había prisa por casarse, ni exigencias absurdas, solo el deseo constante de estar ahí, el uno para el otro. Emily, a pesar de su espíritu libre, encontró en Michael la tranquilidad que siempre buscó y que nunca supo que necesitaba. Él, a su vez, sentía en cada gesto de ella una reafirmación de que había tomado la decisión correcta. Ella era todo lo que él deseaba, vibrante, inteligente, cariñosa. Y, sobre todo, digna de confianza. La confianza entre ellos se construyó con tiempo y cariño. No fue un acuerdo verbal, sino una comprensión silenciosa de que estaban juntos, de que se bastaban, de que todo allí era real. Y fue sobre esta base que construyeron sus vidas. Su apartamento estaba en una calle tranquila, rodeado de árboles y pequeños cafés. Era una casa construida por ambos, con cada detalle elegido por ellos. Las paredes no eran lujosas, pero estaban llenas de historia. Fotos de viajes, cuadros comprados en mercadillos, recuerdos de fechas importantes, todo arreglado por Emily con un cuidado casi ceremonial. Michael se encargaba de las facturas, el mantenimiento y las reparaciones, mientras ella cuidaba de la casa, el ambiente y el espíritu de la misma. Era una auténtica colaboración. Había discusiones, como en cualquier relación verdadera, pero nunca faltaba el respeto. Nunca hubo gritos ni portazos. Solo desacuerdos que se resolvían con conversación y madurez. Michael siempre era bueno con las palabras cuando era necesario. No para manipular, sino para calmar, para aclarar, para cuidar. Emily, a su vez, aportaba una intensidad emocional a la relación que a veces lo desafiaba, pero también le enseñaba a sentir con más profundidad. Él la hacía respirar. Ella lo hacía latir. Sus amigos más cercanos envidiaban su cercanía.
Y había razones. Se apoyaban mutuamente en todo. En los cambios de trabajo, en los días difíciles, en los momentos en que el mundo parecía desmoronarse. Su relación era una especie de refugio. No era perfecta, pero era sólida. Con el tiempo, empezaron a planear viajes más largos, tal vez un nuevo hogar, y sí, en conversaciones más ligeras, incluso hijos. No había presión. Todo surgía con naturalidad. Funcionaban bien. En público, eran discretos, pero era fácil percibir el afecto genuino allí. No del tipo que gritas, sino del que sientes. Michael admiraba a Emily con una devoción silenciosa. Se fijaba en los detalles. La forma en que se mordía el labio cuando estaba concentrada. La forma en que su humor cambiaba sutilmente a lo largo del día. La forma en que cruzaba los brazos cuando se sentía insegura, incluso cuando decía lo contrario. Y él amaba todo. Cada parte de ella. Porque, en el fondo, ella era su hogar. Emily también lo amaba. Se lo decía con palabras, con gestos, con caricias. Pero con el paso del tiempo, algo en ella empezó a cambiar. Pequeños detalles. Un retraso aquí, una distracción allá. Michael lo notó, pero no lo juzgó. Lo atribuyó al cansancio, al trabajo, a la rutina. Confiaba en ella, esa era la cuestión. No había lugar a dudas porque, hasta entonces, ella nunca le había dado motivos para hacerlo. Era el tipo de hombre que prefería confiar hasta el final, aunque le costara caro después. Emily parecía más distante a veces, pero también más necesitada en otras. Era como si estuviera atrapada entre dos estados mentales. A veces, buscaba su presencia con una intensidad desesperada. Otras veces, se hundía en silencios inexplicables. Michael intentó comprender. Le dio espacio. Le dio cariño. Se lo dio todo. Nunca le exigió más de lo que ella podía dar. Nunca le exigió más de lo necesario. Simplemente estaba allí. Presente. Constante. En esa etapa, la relación seguía siendo sólida, pero claramente estaba experimentando sutiles transformaciones. Como cualquier amor a largo plazo, ambos se enfrentaron al paso natural del tiempo. Las sorpresas se volvieron escasas, los gestos, más automáticos, pero aún había ternura. Aún había amor. Y más que eso, había historia. Y cuando se tiene historia, hay algo por lo que luchar. Michael lo creía. Así que cuando llegó la invitación a la gala, una ocasión importante para su círculo social, se emocionó. Era una oportunidad para reconectar, para romper con la rutina, para verla brillar y estar a su lado en ese resplandor. Emily, en cambio, parecía menos emocionada de lo esperado, pero aceptó. Quizás por compromiso, quizás por necesidad. Nadie lo sabía con certeza. Michael, sin embargo, estaba decidido a convertir ese evento en un nuevo y hermoso recuerdo. Un nuevo hito. No sospechaba nada, no preveía una tormenta. Simplemente creía que era otra oportunidad para demostrar que aún valía la pena el viaje juntos. La noche del evento, la observó con admiración mientras se preparaba. La forma en que se pintaba los labios frente al espejo, el delicado clic de sus tacones resonando por la habitación, el aroma del perfume que usaba solo en ocasiones especiales. Michael sonrió desde lejos, como reconociendo lo afortunado que era. Esa mujer todavía le provocaba mariposas en el estómago, incluso después de tantos años. Y eso, para él, era suficiente. La felicitó, por supuesto, como siempre hacía cuando ella se vestía con esmero. Ella sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Algo que él no podía nombrar. Pero lo ignoró. Porque el amor ciega incluso al corazón más atento. Esa noche, todo parecía encaminarse hacia otra celebración ordinaria. Baile, brindis, conversación social, promesas de reencuentros con viejos amigos. Michael lo observó todo con la ligereza de alguien que estaba exactamente donde él quería estar, a su lado. ¿Y ella? Emily parecía presente, pero no del todo. Su mirada se desviaba más de lo habitual. Su risa era más contenida. Sus gestos, más calculados.
como si algo forcejeara en su interior. Pero aún así, lo atraía hacia sí de vez en cuando, como pidiéndole, sin palabras, que se quedara. Y él, por supuesto, obedecía. Con una caricia en la cintura, un beso en la mano, una broma susurrada al oído. La amaba, y el amor, a veces, se trata de una entrega ciega. Se trata de confiar más allá de lo creíble. Y Michael era exactamente ese tipo de hombre. La fiesta parecía una de esas noches inolvidables. La que crees recordar al final como una prueba más de que valió la pena. Pero el destino, o las decisiones, tiene una crueldad que te hace pasar páginas sin avisar. Y la vida, por predecible que parezca, siempre sorprende. Incluso a quienes aman con todo el corazón. Lo que Michael no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que esa noche lo cambiaría todo. Que la mirada de Emily ya no estaba tan fija en él. Que el vacío que ella cargaba ocultaba más de lo que él imaginaba. Y que la historia que habían escrito juntos, tan hermosa como era, ya se estaba reescribiendo, sin que lo supieran quienes más creían en ella. Esa noche parecía repetirse en su mente como una película que nunca había pedido ver. El salón de baile, los aplausos, el beso, todo se fundía en imágenes recortadas, sin sonido, solo el impacto seco de una escena que nunca se desvanecería. Michael no recordaba el camino al coche, ni los rostros de la gente que lo rodeaba, solo el frío que sintió al salir de ese lugar y darse cuenta de que, en su interior, algo le había sido arrancado para siempre. Los días siguientes fueron pesados, lentos, llenos de preguntas que no se hizo porque ya sabía que no había respuesta que cambiara lo sucedido. Emily lo intentó, por supuesto. Intentó explicarse, intentó llenar el silencio con palabras que parecían inútiles, pero nada borró la imagen. Y no fue solo el beso, fue el hecho de que lo permitiera, delante de todos, como si el respeto se hubiera vuelto irrelevante. No gritó, no suplicó, no la insultó. Simplemente se alejó. Y el vacío que quedó fue más grande de lo que cualquier venganza podría llenar. En los días siguientes, lo contactó varias veces. A veces por mensaje, a veces en su puerta, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Michael no la odiaba. El odio requería energía, y a él no le sobraba. Simplemente quería paz, y paz era algo que ella ya no podía ofrecerle. Así que la dejó hablar. Ella dijo que era un error, que no sabía qué hacía, que estaba confundida, que estaba perdida. Él simplemente escuchó, sin responder. Hasta que un día, la miró con calma y le dijo algo que ella nunca esperó oír, no con un tono de ira, sino de comprensión: no solo destruiste lo que teníamos. Destruiste lo que yo creía de ti. Esa frase fue la gota que colmó el vaso y se negó a aceptar. Pasó el tiempo. El suficiente para que el dolor se convirtiera en recuerdo, y el recuerdo en aprendizaje. Michael empezó de nuevo. Lento pero seguro. Volvió a su rutina, a sus amigos, a su risa. Salió de nuevo, volvió a respirar, vio el mundo sin el peso del pasado. Así conoció a alguien nuevo, alguien que lo hizo sentir de nuevo, pero sin el miedo que su anterior amor le había dejado. Con esta nueva mujer, las cosas no fueron tan intensas como antes, eran sencillas, y precisamente por eso, verdaderas. No hubo promesas rotas, ni dudas, ni secretos. Solo la ligereza de dos corazones cansados que decidieron no complicar lo natural. Ella lo hizo reír, y él se permitió ser ligero. Fue como si la vida finalmente hubiera encontrado una manera de recompensarlo. Emily, por otro lado, se hundía cada vez más en la soledad que había creado. Al principio, creyó que el tiempo haría que Michael la perdonara, que su amor, tan paciente, tan fuerte, perduraría. Pero con el paso de los meses, su silencio se convirtió en el peor castigo. Ver que no la odiaba, pero que tampoco la amaba, era insoportable. Intentó seguir adelante, salir, conocer gente nueva, pero todo se sentía vacío. Ninguna mirada la hacía sentir como él. Ninguna voz tenía el mismo tono tranquilo y firme. Había cambiado algo inmenso por algo que no duró ni una semana. Y ahora, el eco de esa decisión la perseguía. La gente se alejaba, la mirada de los conocidos pesaba, e incluso el espejo se había convertido en un enemigo. Los recuerdos llegaban en oleadas, las risas en la cocina,
el café compartido por las mañanas, los planes para el futuro, todo lo que había desechado en un impulso tonto. Fue después de largos meses de ausencia que decidió escribir. No un mensaje de texto, sino una carta, escrita a mano, como si el esfuerzo de cada palabra pudiera salvar el tiempo y la distancia que ella misma creaba. Escribió de madrugada, con lágrimas manchando el papel, confesando arrepentimientos que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Habló del anhelo, la culpa, el vacío que la habían consumido desde aquel día. Le dijo que aún lo amaba, aunque él no lo creyera, aunque fuera demasiado tarde. Le pidió perdón, no para volver con él, sino para hacerle saber que su amor, por imperfecto que fuera, seguía existiendo. Cerró el sobre con manos temblorosas y lo envió a la mañana siguiente, con el corazón apesadumbrado y una frágil, casi infantil, esperanza de que él lo comprendiera. Michael recibió la carta unos días después. Reconoció la letra al instante y por un momento consideró dejarla sin abrir. El sobre permaneció sobre la mesa durante horas, intacto, como un fantasma del pasado esperando ser exorcizado. Lo observó desde lejos, sin atreverse a tocarlo. Cuando finalmente lo recogió, no sintió ni rabia ni curiosidad, solo un viejo cansancio. La abrió lentamente, leyó la primera línea y se detuvo. Respiró hondo. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el sobre. Tomó un bolígrafo, escribió su nombre en el dorso y, justo debajo, una frase: prefiero conservar los buenos recuerdos como eran. Y lo devolvió sin más. Cuando Emily volvió a recibir el sobre, sintió un vuelco en el estómago. El peso era casi físico. Lo abrió apresuradamente, creyendo encontrar algo diferente dentro, tal vez un rayo de esperanza, una palabra que despertara la esperanza. Pero solo encontró la carta, cuidadosamente devuelta, intacta. Sin lágrimas, sin rastro de lectura, solo esa nota seca y devastadora. Fue como un puñetazo silencioso, el más doloroso de todos, porque no provenía de la ira, sino de la indiferencia. Él no odiaba, no despreciaba, no guardaba rencor, simplemente había seguido adelante. Y eso la destrozó por dentro. Se sentó en el suelo, sosteniendo el papel como si fuera un pedazo de sí misma. Lloró hasta quedarse sin voz. Comprendió, con brutal claridad, que ningún perdón podría reparar lo roto. Que el tiempo no sanaría lo destrozado por las decisiones que tomó. Que su amor, una vez roto, nunca volvería a ser el mismo. La carta se convirtió en un reflejo de todo lo que había perdido: amor, respeto, hogar, paz. Por primera vez, Emily comprendió el verdadero peso del arrepentimiento. No es remordimiento por lo que uno ha hecho, sino la certeza de que lo perdido nunca será devuelto. Del otro lado, Michael permaneció en silencio. Al devolver la carta, sintió una inesperada ligereza. No era alegría ni triunfo, solo tranquilidad. El dolor había pasado, y ahora solo quedaba paz. Miró por la ventana esa noche y se dio cuenta de que por fin podía respirar sin el amargo sabor del recuerdo. A su lado, su nueva esposa dormía plácidamente, con la cabeza apoyada en su pecho. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo de nuevo. Comprendió que el perdón no es un regreso, sino una liberación. Perdonamos no para regresar, sino para seguir adelante. Y lo había hecho. Mientras Emily miraba la carta de vuelta, Michael ya planeaba un viaje. No para escapar, sino para celebrar la novedad que comenzaba a florecer en él. Ella, sin embargo, permanecería allí, rodeada por los muros que había construido con sus propias decisiones, repasando mentalmente todo lo que podría haber sido diferente. Y quizás este era el verdadero castigo: saber que él no solo la había perdonado, sino que, al hacerlo, se había liberado de ella por completo. Su amor, ahora, solo existía en el pasado, un pasado que él había decidido no revivir. Y en algún punto entre el dolor y el perdón, ambos comprendieron, de forma opuesta, la misma lección: el respeto es la base de todo, y cuando se pierde, nada puede sostener el amor. El tiempo siguió su curso sin prisa, como ocurre con todo lo que necesita sanar en silencio. El dolor, por insoportable que fuera, dio paso a la aceptación. Lo que una vez fue una herida abierta se convirtió en una simple marca discreta, que ya no sangraba. Michael había construido, con esfuerzo y paciencia, una nueva vida, donde el amor ya no era una antigua promesa rota, sino un regalo vivo y palpitante.
La mujer que ahora compartía sus días con él no intentó sanar lo roto, sino que le ofreció algo completamente nuevo, un amor sin ruinas. Cultivaron una historia juntos sin fantasmas, sin exigencias, con la ligereza de quien ya ha comprendido el peso de cargar con lo que no funcionó. Y fue con ella que Michael descubrió que era posible volver a ser feliz, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque había elegido no vivir eternamente en guerra. Con él llegaron nuevas experiencias, nuevos caminos e incluso un comienzo más profundo, un nuevo hogar, en una nueva ciudad, lejos de las escenas marcadas por el pasado. Reconstruyó, con los pies firmemente plantados en el presente, sin la urgencia de olvidar, pero con la sabiduría de no aferrarse. La confianza regresó gradualmente, cultivada a través de pequeños gestos, rutinas sencillas y conversaciones sinceras. Y lo que nació allí no fue un amor que sustituyó a otro, sino un amor renacido del dolor, más consciente, más sereno, más maduro. Se permitió vivir, ya no como quien sobrevive a los escombros de un corazón roto, sino como alguien que eligió no cargar escombros a nuevos hogares. El hombre que una vez vio su mundo derrumbarse ante una multitud ahora sonreía levemente mientras preparaba el desayuno en silencio junto a quienes conocían el valor de la lealtad. Mientras tanto, Emily experimentó un silencio diferente. No un silencio ligero, sino uno que pesa como el cemento. Los días, antes llenos de estímulos, se hicieron demasiado largos. Los amigos se distanciaron, no por malicia, sino porque las historias cambian, los roles se invierten, y no todos saben cómo comportarse cerca de alguien que una vez fue el centro y ahora es la sombra. Intentaba mantener las apariencias, como si todavía fuera esa mujer segura, deseada y admirada, pero había algo en su mirada que delataba el vacío que llevaba dentro. Los encuentros casuales con conocidos se volvieron incómodos, las comidas familiares se vieron salpicadas de silencios incómodos, y el espejo, antes su aliado, comenzó a reflejar algo que no quería ver, arrepentimiento. Intentó nuevas relaciones, sí. Pero ninguna prosperó. Las empezaba con falso entusiasmo y las terminaba con genuina frustración. Era como si hubiera una capa invisible entre ella y cualquier intento de un nuevo comienzo, una especie de barrera moral que nadie podía cruzar. Los hombres que conocía no la veían como alguien a quien amar, sino como alguien a quien descifrar. Ella, a su vez, ya no podía confiar en nadie. Ni siquiera en sí misma. Y quizás este fue el castigo más cruel, darse cuenta de que el error que cometió no fue solo la pérdida de un hombre, sino la pérdida de su propia paz. Su mente la traicionó más que nadie. Por la noche, yacía en un silencio ensordecedor, recordando el suave toque de alguien que una vez la había amado con tanta pureza que parecía una mentira. Y comprender que nunca lo recuperaría era como beber veneno a diario. Un día, caminando por las calles del antiguo barrio donde habían vivido juntos, lo vio de lejos, cruzando la acera con su nueva esposa a su lado y un niño en brazos. Se reía, una risa ligera y despreocupada que no había visto en años. Él no la vio, y si la vio, no lo demostró. La pasó como si fuera solo un rostro más entre la multitud. Y eso dolió más que cualquier palabra. Porque allí, en ese segundo, comprendió que ya no formaba parte de su vida, ni como un recuerdo cariñoso, ni como una fea cicatriz. Era solo el pasado. Un pasado que él decidió no cargar. Y la destruyó de una manera nueva, más madura, más silenciosa, pero igual de cruel. A veces la vida no da respuestas claras, solo consecuencias. Y fue al experimentar estas consecuencias que Emily comprendió que algunas decisiones son irreversibles y que hay amores que, una vez perdidos, nunca regresan. Intentó reconstruir lazos con quienes aún tenía, buscó terapia, intentó reinventarse de mil maneras, pero el arrepentimiento la perseguía. Hubo días buenos, por supuesto. Días en los que podía respirar sin sentir el peso de la pérdida. Pero incluso entonces, bastaba un detalle, una canción, un olor, una vieja fotografía, para que el mundo se derrumbara de nuevo. La vida seguía, pero el pasado no la dejaba ir. Michael, en cambio, había hecho las paces con todo. Se aferraba al recuerdo de Emily como a un libro que ya habían leído, con cariño, pero sin intención de volver a abrirlo. El dolor que una vez casi lo destrozó era ahora cosa del pasado. Volvía a amar. Ni igual, ni más, ni menos. Diferente. Y quizás eso era lo más hermoso. Porque el amor verdadero,
cuando termina, deja espacio para algo nuevo, si el corazón está limpio. Y el suyo lo estaba. No solo perdonó. Siguió adelante. Y la diferencia entre ambos era esta: él había aprendido del dolor. Ella simplemente lo sentía. Si has llegado hasta aquí, ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que hay vuelta atrás después de una traición? Comenta abajo con tu opinión, es muy importante. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Esta historia es un recordatorio de que la traición no solo destruye las relaciones, arranca todo lo que se cultivó con amor, respeto y confianza, destruye el amor propio, la admiración mutua y convierte lo que una vez fue un hogar en ruinas emocionales. Aquí en el canal, no toleramos ningún tipo de traición. Al contrario, estamos aquí para mostrar, a través de historias como esta, que la fidelidad no se trata de perfección, sino de decisión. Y que, al final, cada decisión tiene un precio. Algunas son leves. Otras, dejan cicatrices que nunca se borran.